Bueno, gente, vamos a ver a Bertie Venegas Lynch dándole clases a un periodista zurdo y a una zurda también a su compañera que no entienden nada, nada, nada. Vamos a verlo porque está muy bueno. ¿Qué crees que le faltó al gobierno este año? Que le faltó bancas. Le faltó bancas. Bueno, gobernaron Porque por decreto. Gobernaron por decreto. Y bueno, es una herramienta constitucional. Así todo, siempre, o sea, 2025 fue el año de la destrucción del Congreso a todo lo que venía y tenía que validar el Poder Legislativo que venía del Ejecutivo. Pero, por ejemplo, en discapacidad avanzaron, se vetó, se volvió a avanzar y el gobierno no cumple la ley de discapacidad. No tengo recuerdo ahora de qué ley la puedo buscar, pero hay una ley que te dice que tenés una causa penal si avanzás con eso. Si no tenés lo del fondeo. Que el gobierno dijo que lo iba a solucionar. Digo, ¿Qué iba a solucionar? Hubo el tema del presupuesto de discapacidad. Pero espera, de hecho hizo un movimiento con el tema de discapacidad. Después de las elecciones. Sí, hoy vamos a entrevistar a alguien que está en el área y nos está diciendo lo único que no está haciendo es cumpliendo la ley. Vos lo que cuando aumenta... Tengo la referencia ahí. Hay dos leyes. No me acuerdo cuáles eran. Una que te dice que cuando vos estás aumentando un presupuesto legislativo tenés que decir, bueno, lo saco. Y poder reasignar partidas. Por supuesto, haceme la propuesta de qué. ¿Qué sacás? Es lo que dijo Javier. Javier cuando presentó esto... Incluso cuando vino al Congreso, que todos pataleaban y todo, cuando asumió de espaldas al Congreso, es una tradición de muchos países que está buenísima, le habla a la gente, pero después cuando presentó el presupuesto que va a la Cámara, ahí dijo, hagan lo que quieran ahí, en definitiva, no es una cuestión de que este presupuesto tiene que salir con filas y columnas, como está hecho. Dígame de dónde saco. Los recursos son escasos, las necesidades son ilimitadas y más en un naufragio kirchnerista que estamos repartiendo salvavidas. Entonces, si me decís que por ahí está alguien tragando agua salada, bueno, ¿de dónde sacamos otra cosa? Ese es el punto que no se hizo. Pero... Y ahí, si lees ese artículo, es el artículo 5, no me acuerdo cuál es la ley, te detalla el tema también el funcionario que procede en este sentido puede tener consecuencias penales. Pero después, por ejemplo, ¿cómo lo ves sostenible esto? Porque de repente, como decíamos recién, para incluso tratar el presupuesto necesitas aliados, necesitas alguien que vote con vos porque no tenés la mayoría automática. Sí. ¿Cómo lo sostenés un año más, por ejemplo, que con la misma lógica, gobernando por decreto, cuando, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional te pide que tengas algún tipo de connivencia política? No me consta eso, lo repiten bastante, esta cuestión que te exige el fondo, que sé yo, no, a mí no me consta esto, pero de cualquier manera vos viniste acá para algo, o sea, nos metimos en el sector privado y toda la política para algo. Una de las cosas básicas es no gastar más de lo que se tiene, lo que pasa con todos nosotros en nuestra vida particular. Y lo que ha pasado, que siempre le aprobaban los presupuestos a gobiernos anteriores, era porque con déficit. Entonces eran todos los favores políticos que me da el gobernador, yo le hago un favor, viene el gobernador con su avión generalmente sanitario a Casa Rosada a pedir favores, entonces yo tengo comprada la provincia y el favor del gobernador porque le doy. ¿Y cómo lo pago? ¿De mi bolsillo? No, lo pago con inflación, lo pago con deuda, lo pago con más impuestos. Entonces eso se terminó cuando cambia el paradigma, es decir, la cosa tan básica. Gente especialista en presupuesto me decía, no escuchamos el término acá, equilibrio fiscal o superávit fiscal, no sabíamos qué quería decir, te juro. Entonces, una cosa tan elemental, tan básica, bueno, crea un cambio de paradigma insólito. De la misma forma que a Javier le decían es antisistema, pero te agarras la cabeza y decís, pero antisistema lo estamos viviendo ahora. Volver a la Constitución y los principios básicos de que hizo la Argentina grande en 1800, a fines de 1800 y principios de 1900, es porque teníamos un Estado chico, razonable y todo parte, y yo le digo a tu audiencia, que en las reuniones sociales, que muchas veces estas cosas salen, discusiones y todo, viste que hay contrapuntos. Cuando parás la pelota y decís, bueno, pará. ¿Qué crees que tiene que hacer el Estado? ¿Cuál es la función del Estado? Eso creo que es un mojón que te marca la diferencia. Entonces cuando me decís, el Estado me tiene que hacer feliz, y bueno, ahora entiendo tu posición, porque pretendés perder libertades, derechos y que te metan la mano en el bolsillo porque te hagan feliz, el gobierno no va a ponerlo de su propio recurso. ¿Qué tiene que hacer en tu proteger lógica? Derechos e impartir justicia, en el marco de la democracia. Yo no creo en el Estado. Filosóficamente no creo en el Estado. No tiene que existir, igual que Javier. Y no tiene que existir directamente. Les recomiendo a la audiencia, a ustedes particularmente, el ejercicio que es leer tipos como Rothbard, Walter Block, tipos que no creen en el Estado, que lo bueno que tienen desde el punto de vista conceptual. Después, pues, algunas cosas coinciden o no, incluso yo en lo particular.
pero el ejercicio de decir, che, para el Estado mínimo, no te digo el socialismo, ya otro nivel de Estado, pero mismo el Estado, el minarquismo, un Estado mínimo, ¿cuál es? Tiene la misma naturaleza que por ahí el socialismo o el Estado presente, porque la naturaleza es ir a sacar recursos coactivamente para financiar algo, mucho o poco, en este caso poco, pero tiene la misma naturaleza. ¿Pero qué le dejamos? A ver, dejamos seguridad, educación, en tu idea. En mi idea nada, pero te estoy hablando desde el punto de vista filosófico. En el marco de la democracia es lo que tratamos de hacer un downsizing fenomenal, porque lo hemos dejado a los políticos que se hablen entre sí para crear, digamos, la dimensión del Estado. Y lo ves en la Cámara. Che, una comisión de tal cosa es importante. Entonces, entre los políticos, sí, por supuesto. Y acá tenemos que tener oficinas y más secretarias y viajes de turismo político, porque en Dinamarca hacen algo parecido, vamos todos, y es todo gasto del contribuyente. Entonces, si los dejás, se desbocan. A diferencia del sector privado, que vos sos gerente y empezás a crear estructura y todo, la tenés que justificar. Y llega fin de año y no cobras el bono y te echan a patadas en el traste porque tenés una cosa sobredimensionada que no la puedes financiar. En el Estado sí, pasan los años y los presupuestos con déficit fiscal y nadie dice nada. Ahora, si la persona está dentro de la libertad avanza, pero vivió toda la vida el Estado, está todo bien. Vos lo que te importa es que acompañe el proyecto del presidente. ¿Cómo es eso? Patricia Bullrich. Sí. Vive del Estado desde que yo nací. Entonces, si a mí me decís, yo siempre doy el mismo ejemplo, si a mí me decís que Máximo Kirchner quiere cerrar el Banco Central y bajar impuestos, voy a apoyar el proyecto. No resuelvo el tema por las caras, por su tradición, sino por la... Es donde está parado, obviamente tenés que saber el quién es quién, probablemente eso no pase con Máximo Kirchner. Ojalá pasara, se golpea la cabeza y de golpe se hace liberal, fenómeno, claro, lo voy a apoyar. Vos sabés que estás jugando con aliados muchas veces que sabés que cuando cambia el viento, totalmente. Sabés que pueden cambiar. En la política, sí, en la política vos tenés que saber el quién es quién. Y le ves la historia y el track record. Puede ser gente que la ve, y de hecho yo lo percibo. Claro, pero no sentís ahí, yo ahí lo que siento es que hay mucha gente que, y no voy a negar la inteligencia del presidente porque llegó a ser presidente de la nación, así que me saco el sombrero. Pero digo, de golpe Santilli se pinta de violeta, se pone un buzo y estamos diciendo que Santilli es el mejor candidato de la historia del mundo mundial. Si ven la historia de Santilli, de vuelta. Pasado mañana. Estoy dando el ejemplo extremo de Máximo Kirchner. Si Máximo Kirchner, pero para Máximo es cómodo para vos. Yo te quiero hablar de lo que tenés adentro. Cualquiera, por eso te estaba dando un ejemplo de adentro. Veo gente que realmente tenés que ir despacio. Yo es como que conformo los 300 espartanos. ¿Entendés? Los tipos que sabés que te das vuelta, no te van a clavar un puñal, que están por las convicciones, que son los menos. Hay muchos que no conozco y es un proceso de conocerlos. Hay veces que decís, este tipo, mira la fotito, está en una lista kirchnerista. Bueno, pará, por el tipo la ve. Tenés ese track record, pero después es, por ahí le empieza. Bueno, mientras proceda bien y mientras sea que ve la cuestión, y hay muchos que en algún momento en la historia de la libertad avanza, desde 2021 a esta parte, vas a ver tipo caer, en definitiva. El paradigma de Scioli, por ejemplo, el sumum del bueno, la vio. Bueno, suponete que la haya visto. Qué difícil. Bueno, pero digamos, la cuestión es los resultados. A partir de acá, esto de la cuestión de la tabula rasa, a mí me interesa que me ayude a ser el motor del cambio de la Argentina. Entonces, si viene un tipo con tradición, ahora está entrando Alejandro Fargosi, Adrán Rabier de la Pampa, un tipo de la academia del liberalismo, que ya yo les cuento, lo conozco, es un tipo que es un monstruo en la batalla cultural y viene de esa tradición de años. Otro de Catamarca, no me acuerdo el apellido cómo era, también se llama Adrián, que entró por Catamarca, también un tipo que he charlado con él y viene de la tradición liberal. Entonces esos tipos tienen un plus. Por eso mi insistencia antes de, está bien leer el reglamento, por supuesto la Constitución, que es la base de todo, pero el tema de los principios, hacerse fuerte en los principios, es la diferencia que nos va a hacer en la Cámara. Porque mucha gente entra con la intuición de que cree que el Estado tiene que ayudar y por ahí de buena fe. Gente dice, mirá,
tuve un microemprendimiento que terminó siendo una pyme, la vendí en no sé cuántos millones, tengo tiempo para la política, me meto en la política. Pero un tipo que sin preparación de la cosa filosófica y se hace un macanazo fenomenal. No hay que ver más, no hay más que ver escucharlos en el Congreso. El Estado debería estar, al final es esto que te digo, el paradigma de el Estado está en todo, controla la vida de la gente, cuando en realidad tendría que ser algo muy pequeño, de que laburemos neto 2 meses al año, neto me refiero. Y esto que no voy a hacer, No. hacer el corte ahora. No. Pero Prometemos que no. Es un gran corte de es un 4 gran segundos. Claro, te voy a hacer 2 vías de ese análisis. No, ya sé. Dale. 2 vías de ese análisis. Uno es, hoy, digo, las sesiones ordinarias tenían que ser todo el año. Necesito parar 2 meses. La gente que paga impuestos y se levanta a las 4 de la mañana, que no está financiando y pagando las dietas, no se puede tomar vacaciones. ¿Tomamos 2 meses en verano? Nada. Una semanita en verano, una semanita en invierno, que es un montón. Listo, el resto a laburar, me parece a mí. Ahora, lo que estoy diciendo, el concepto de la sobredimensión del Congreso es que tenemos comisiones que no deben de existir, actividades dentro del Estado que están trasladadas al Poder Legislativo que no tendrían que existir. Entonces, en 1900 se laburaba así, se laburaban 3 meses. De hecho, cuando empezaron a hablar de las dietas, que no cobraban dietas, cobraban gasto de representación. En 1904 se empezaron los del interior. Che, bueno, pero yo tengo un departamento acá. Flaco, vos tenés tu consultorio, vos tenés tu estudio jurídico, todos salimos de acá y nos vamos a laburar. Y no laburamos mucho. ¿Por qué? Y porque tenemos la Carta Magna, que es la Constitución. Después tenemos los códigos penal, el civil. Tenemos que legislar pequeñas cosas y ajustes, nada más. No es legislar y meterse en todo, como si ahora se paramentalizó Bueno, pero la hoy un cosa. diputado puede tener una empresa, activamente puede estar al frente de una empresa, un diputado, ¿no? Creo que sí. Porque digo, ¿un diputado qué gana? ¿3 millones de pesos? ¿4 millones de pesos? 4 y pico, 4. sí. Si vos vivís solo de tu sueldo como diputado, yo entiendo que mucha gente mucha gente va al otro lado a decir, es un montón de plata. No hay guita para vivir. Es un montón de guita para el argentino promedio, con lo cual tendríamos que hacerlo valer. Pero bueno, sí, yo puedo. Guita. Yo no tengo hijos, obviamente gano menos que lo que gana en el sector privado, pero podés vivir. Sí, podés vivir. Okay. Podés vivir. Bueno. Sí, podés vivir muy bien y hay que pensar. Que Pues te ¿sabes está, lo que a mí me pasa que te con esa está pagando discusión? el amanito No. de Lustó, que dicho se paso, creo que entró. ¿Por cuántos bien. votos entró? ¿Por 125? Sí, entró. ¿Por 125 votos? ¿Eh? ¿Por cuántos votos entró? Mirá puedo creer. que antes de la elección. Mirá que antes de la elección entraron al búnker, la cara de Martín Menem decía otra cosa, salieron aireados. No estaban. Yo tenía un análisis y estaban así. Está un récord. Tampoco. Está un récord las elecciones de provincia de Buenos Aires, que todo el mundo, qué mal, y qué sé yo. Yo digo, para hacer análisis político, de ver 2 porcentajes, y si perdió la Libertad Avanza, es fácil. El análisis político es otro. Yo, sinceramente, y lo he dicho, decía. Nos tiene mal acostumbrados Javier. En un año, cuando se decidió meterse en la política, fue diputado y, como te decía, no terminó el mandato porque fue presidente a los 2 años y pretendemos que en 2 años más el bastión peronista que es provincia de Buenos Aires hace 90 años lo limpiemos y lo sacamos del escenario político. 33% a un partido liberal en provincia de Buenos Aires es una flor de elección. Está bien, bueno, la Y eso lo he expectativa que habían dicho puesto antes, ustedes, está bien. Y convengamos que si no aparecía, como dice Euge siempre, tío Scott, a salvar. Pero porque. No sé si llegabas, ¿Pero por qué? Puesto que si vos, ¿qué le faltó a la Libertad Avanza? Bancas, porque 2025 estaban estos tipos, que al principio hablamos en off más temprano con vos. Que ya son ahora. Porque... Dale, me gusta. Ahora ya son. Dale. Decía al principio, en 2024, que el PRO nos acompañó de más, 2024, muy al principio, los del medio, que yo lo veo como un semáforo. Está Martín Menem acá. A la derecha de él estamos nosotros, es verde, amarillo y después rojo soviético. ¿Okay? El amarillo, no necesariamente por el PRO está más a la derecha. El amarillo es como que el semáforo amarillo que va y viene, no sé dónde están parados. Medio una consultora, ¿no? Habrán dicho. Complicado. Estoy generalizando, pero Dale. el concepto puede ser. Che, no quiero ser yo el chivo expiatorio de detonarle el gobierno a este tipo que recién empieza. La va a chocar igual, este loco. La va a chocar. Después baja el riesgo país, baja la pobreza, mejoran todos los índices. Entonces, después de 20, 25 años electoral, se encuentran en medio de una polarización entre el kirchnerismo y el liberalismo. Digo, ¿y dónde me paro?
¿Qué le digo a mi audiencia, a mi elector, para tener plafón político? Y no se les ocurrió mejor cosa que votar con el kirchnerismo y destrozar todo. Eran sesiones, Ramón, de 30 horas de destrucción que no lo podíamos parar. Pero ahí la y si no era el chantaje, ¿no? Los amarillos eran, che, ahora que está haciendo una sesión especial el kirchnerismo para esto, esto y esto, ¿querés mi voto? Tengo que hablar con vos. Y listas, ¿viste? Ahí la pregunta es qué hubiera sido distinto o qué no se votó. Se votó en el Congreso cuando vos abriste un poco el mercado, las bandas las pusiste en abril, ¿no? En el medio no acumulaste reservas. Vos sabías que se te venía una elección. La elección en Argentina generalmente es presión cambiaria, es presión sobre el dólar. Y sabés que tenés que estar robusto en las reservas del Banco Central para, de alguna manera, activar, en este caso, si toca el techo de la banda del dólar, ¿no? ¿Por qué entonces en todo ese medio no se hizo algo para llegar a las elecciones pudiendo sostenerlo de manera propia y no llamando justamente al tío Scott? Digo, ¿qué hizo el Congreso en el medio? Porque más allá de la volatilidad... El tío Scott parece Castillo hablando. No, pero lo que voy es que la volatilidad también viene de cosas que se hicieron en términos de política económica. No, pero pará. Por eso digo, no hubiera sido necesario nada de eso si no tuviéramos la destrucción del Congreso. Pues el inversor, ¿qué hace? El inversor dice, che, el gobierno nacional me está pasando indicadores muy buenos, que no quiere ser más el Congo, que respeta la propiedad privada. Che, a ver, estemos atentos a la Argentina, pues está lleno de oportunidades. Lo que pasa es que ha tenido políticos en las últimas décadas desastrosos. A ver, la justicia se tiene que repurificar, porque viene con un antecedente de décadas y décadas de ser adicto al Poder Ejecutivo. Ahora está marcando síntomas, pero bueno, eso tiene que pasar bastante tiempo. Y el Poder Legislativo, que tiene que validar muchas cosas del Poder Ejecutivo, son todos unos micos. Entonces vos como inversor decís, pará, voy a atesorar. Entonces, bueno, empieza a subir el riesgo país, sube las tasas de interés, las inversiones que había incluso de infraestructura privada se iban a embarcar. Y decís, bueno, esperemos un poco, atesoremos. Entonces, esa fue la efervescencia que se creó en 2025, no por Milei, ni... Entonces, la gente cuando dice... pone el foco en Milei o la cosa, lo partidiza, ¿no? Violeta y la Libertad Avanza, si crece, si no crece, es para la Argentina, o sea, por como lo veo yo, por una convicción que la tengo en el core, siento que esto es por la Argentina, que la fórmula es sacar el peso del Estado. El Estado, como decía Ronald Reagan, no es la solución a nuestros problemas, el Estado es el problema. Entonces, en el marco de la democracia, pidámosle las menos cosas posibles, porque las cosas que son decisiones políticas, que no pasan por el rigor del mercado, termina siendo un consumo de capital. Y el mercado es la gente. Muchas veces se dice el mercado. No hay que dejarle todas las cosas, no hay que dejarle todo al mercado. Eso lo escuchás en muchos políticos. ¿Por qué? Y porque lo dejás sin negocio, lo dejás fuera de la política. No, algo hay que controlar. Y el mercado es la gente, no es... no pensemos en la bolsa ni en Besen. El mercado es la gente. Entonces, cuando es una decisión política, siempre le va a estar pifiando porque es algo distinto a lo que quería la gente. Berti, gracias, A ustedes. No sabía esta invitación. Sí, un gracias. Año, pero se logró. Listo, para el año que viene, noviembre, diciembre, hacemos lo mismo. Dale, encantados. Dale, y bueno, veremos qué pasa con el presupuesto. Vamos. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, me gustó mucho este video en particular porque lo que me parece que tiene Berti Benegal Lynch, además de explicarlo muy bien, va directamente a lo básico, y me parece que es parte de explicarlo bien, pero digo, va directamente a lo básico, a que si lo que se ejecuta en la política se ejecutara en una empresa, todos estarían despedidos, todos, porque es inviable. Pero ¿por qué se permite en un Estado? ¿Por qué? Porque los Estados no quiebran. Siempre vos podés imprimir, porque, a ver, el Estado tiene el poder de imprimir moneda. Entonces, claro, sigue financiando la fiesta. Que pasen tanto tiempo discutiendo cosas innecesarias, iba a decir otra palabra, pero bueno, por el lenguaje de YouTube no puedo, pero digo, que pasen tanto tiempo discutiendo cosas absolutamente innecesarias, es deficitario, porque lo pagamos nosotros, es así. Y Berti Benegal Lynch me parece que lo habla tan claro, absolutamente tan claro, que bueno, que ahí donde entra esto de que los zurdos no pueden entender esa dinámica, porque claro, porque están absolutamente, o sea, tienen la cabeza tan lavada de que un Estado es el responsable de que vos seas feliz,
es el responsable de que vos sí o sí consigas trabajo, es el responsable de cómo te va en tu economía, y no es así. El responsable de cómo te va en tu economía sos vos. Obvio, también depende de dónde naciste. O sea, si naciste hijo de Messi, es muy probable que te vaya, o sea, que tengas una vida súper cómoda, y si naciste en el medio de una villa, es muy complicado que tengas una vida cómoda. Eso es así, pero eso no tiene nada que ver con el Estado. Eso es como cuando en la época de las cavernas vos nacías en el medio de un glaciar y tenías una vida súper complicada, a alguien que nacía en el medio de una cueva que tenía una superestructura para que no le entren los animales. Esto es lo mismo, es suerte. Bueno, sí, es suerte si nacés en un lado o en el otro. La suerte existe. Pero eso no tiene nada que ver con el Estado. El Estado no tiene por qué estar presente en todas las áreas de tu vida. Y bueno, me parece que Venegas Lynch lo explica a la perfección, y por eso me gusta mucho cómo lo explica, y el contraste entre este periodista que no entiende nada y la otra chica también que está ahí de panelista, con Bertie Venegas Lynch, que me parece un genio. Así que nada, eso, gente, muchas gracias por ver los videos. Ya somos 100.000 suscriptores, que me parece una barbaridad absoluta. Así que nada, gracias a ustedes. Un saludo y nos vemos en el próximo. Chau, chau.